Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Esta tarde, y terminamos la carta de Pablo a los Romanos, por supuesto, en nuestra última grabación. Y ahora vamos a comenzar nuestro estudio de las dos cartas a la iglesia de los Corintios. Pero antes de que miremos a los Corintios, quiero que me acompañen a 2 Timoteo 3, hasta el versículo 16, 2 Timoteo 3, versículo 16. Ahora, esto será una introducción a los Corintios. Y te mostraré por qué en un momento. Pero en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde el apóstol escribe, toda escritura, y eso significa desde Génesis hasta Apocalipsis, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para reprensión, para corrección y para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios, el creyente, pueda ser perfecto, o llevado a un lugar de madurez, completamente equipado para toda buena obra. Y por supuesto eso es lo que vimos en nuestros últimos capítulos en Romanos. Ahora bien, si regresan conmigo a 1 Corintios, quizás quieran mantener su mano en 2 Timoteo capítulo 3, y vean lo que estoy tratando de resaltar. Pero ahora en 1 Corintios, comenzando con el capítulo 1, es otra carta del apóstol Pablo o una de las epístolas, pero no recuerdo si lo puse en el último conjunto de programas o no, pero de todos modos me he encontrado con la afirmación de todos los manuscritos del Nuevo Testamento que todavía existen, que están en museos y bibliotecas, y lo que sea, cada uno de ellos puede tener el Nuevo Testamento en varios órdenes. En otras palabras, no siempre es como nuestro actual Nuevo Testamento. No siempre es Mateo, Marcos, Lucas y Juan en ese orden. Los hechos no siempre están donde deberían, ni las otras epístolas posteriores de Pedro y Juan en el mismo orden. Pero, y esto es lo que llamó mi atención, las epístolas de Pablo, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y así sucesivamente, siempre están en cada uno de estos manuscritos, siempre están en el mismo orden idéntico que los tenemos en nuestra Biblia hoy. Ahora, eso realmente me sorprendió. ¿Sabes? Siempre estoy elevando a Pablo un poco por encima del resto de los escritores, porque siento que él es, después de Cristo mismo, el ser humano más grande que jamás haya pisado este planeta, y creo que eso simplemente le pone la guinda al pastel. Mientras que todos estos otros libros del Nuevo Testamento pueden estar desordenados en varios lugares, las epístolas de Pablo siempre están en este orden. Y por supuesto lo sorprendente es que este no es el orden en el que fueron escritos. En otras palabras, Romanos no fue la primera carta escrita. Los tesalonicenses fueron escritos primero. Y luego incluso otras cartas fueron escritas antes que Romanos. Gálatas fue escrito antes. Y creo que incluso Corintios fue escrito antes que Romanos. Así que el orden, tal como lo tenemos ahora en el Nuevo Testamento, no está en el orden cronológico en que fueron escritos, sino más bien, como el Espíritu Santo consideró apropiado ponerlos en nuestro Nuevo Testamento por su secuencia doctrinal. Esto es lo que quiero que esté enfatizando. Romanos es la epístola absolutamente correcta para estar primero. Romanos debería ser estudiado primero. Y luego pienso, como acabamos de ver en nuestro versículo allá en 2 Timoteo, vamos a encontrar eso. Romanos es de hecho el libro que es provechoso para la doctrina. Ahora regresa y mira ese versículo de nuevo. En total, la Escritura es dada por inspiración de Dios y es provechosa para la doctrina. Eso es Romanos. Luego, la siguiente palabra es que es provechosa para la reprensión. Eso es Corintios. Y luego la siguiente es corrección.
eso es Gálatas. Y así es tan hermoso. Y mira, así de largo como he estado enseñando, incluso desde Génesis, trato de ayudar a la gente a entender eso. Este libro no es solo un montón de mitos judíos, no son solo un montón de historias que se inventaron alrededor de una fogata, pero este libro ha sido intrínsecamente ensamblado por la obra del Espíritu Santo. Y así es realmente correcto que estudiemos Romanos, el libro de la doctrina. Ahora no voy a enseñar estas otras cartas de Pablo, versículo por versículo, como hice con Romanos, pero, sin embargo, vamos a mirarlos en el orden en que están ahora. En nuestro Nuevo Testamento, que sentimos que es el orden que se debe leer en nuestro estudio, y ahora vamos a ver las cartas de los Corintios como reprensión. ¿Y por qué un libro o carta de reprensión? Bueno, ahora primero les voy a pedir que se dirijan al capítulo 7 en Corintios, así como en el capítulo 8, primer verso de ambos capítulos. Y esto da la causa o la razón por la que Pablo escribió las cartas a los Corintios. Todos conmigo, 1 Corinto. Ahora, capítulo 7, versículo 1. Ahora, la mayoría de la gente simplemente pasa por alto esto y ni siquiera se da cuenta de lo que está diciendo. Él dice, ahora, en cuanto a las cosas, las que me escribieron. Ahora, ¿qué crees que escribieron? Preguntas. Tenían preguntas y eran cosas que estaban surgiendo en la iglesia de Corinto y no sabían cómo manejarlas. Así que le habían escrito al apóstol Pablo, delineando estas preguntas. Y eso dio origen a esta epístola. Ahora, la otra de las preguntas que debieron haber escrito surge entonces en el capítulo 8, versículo 1. Aquí está el otro dilema. Ahora Pablo dice, en cuanto a las cosas ofrecidas a ídolos, sabemos que tenemos todo el conocimiento. Entonces, ¿qué crees que también habían preguntado? Bueno, ¿qué se supone que debemos hacer con esta carne que ha sido ofrecida a ídolos? ¿Podemos comerla o no podemos? Y eso también impulsó algunas de las cosas que se cubrirán en esta carta a la iglesia de Corinto. Ahora de nuevo, por si acaso ya lo han oído antes, pero lo diré de nuevo por si se lo han perdido. De todas las iglesias que Pablo y sus compañeros, Bernabé, Silas, quien sea, de todas las iglesias o congregaciones que Pablo fundó y con las que trató, ninguna era tan carnal y tan llena de problemas como la iglesia de Corinto. Nunca pierdas de vista eso, porque tiene un gran impacto. Algunas de las cosas que Pablo menciona, entonces, 1 y 2 Corinto, eran una iglesia que estaba asediada por todo tipo de problemas. Y esa, por supuesto, es la razón por la que escribieron la carta al apóstol preguntando, ¿qué se supone que debemos hacer con esto? ¿Cómo se supone que debemos manejarlo? Y eran una iglesia, como veremos más adelante en el libro, en el capítulo 5, que estaba llena de inmoralidad grave. Y de nuevo, al leer las cartas a los Corintios, siempre recuerda cuál era el contexto, cuáles eran las circunstancias. Bueno, Corinto era probablemente la ciudad más lasciva, la más inmoral, la más malvada, moralmente corrupta del Imperio Romano. Corinto era un puerto de doble mar. Si tienes un mapa al final de tu Biblia, puede que no quieras mirar ahora, pero en algún momento solo echa un vistazo a dónde está Corinto. Se encontraba en un istmo que se adentraba en el mar Mediterráneo, y así que en realidad eran dos puertos, el de este que se encargaba del comercio del Mediterráneo oriental, y el lado occidental se encargaba del comercio hacia Roma y España. Y el otro extremo del Mediterráneo, ahora puedes imaginarte que una ciudad probablemente, para esa época era bastante grande. He tenido varios números, pero ciertamente no lo que hoy llamaríamos una ciudad enorme, pero sin embargo una ciudad de probablemente 30,000, 40,000, pero era una ciudad que estaba desbordante, con todo este comercio, con todos los marineros de todas partes del mundo llegando a Corinto, pero todo eso también estaba desbordante, por supuesto, de adoración pagana. Había un gran templo, una de las diosas griegas que se encontraba sobre un paseo elevado sobre la ciudad de Corinto. Como he enseñado en mis clases aquí en Oklahoma, tienes que darte cuenta de que toda la sociedad estaba
programada para esto, pero nuestro guía, cuando estuvimos allí en Corinto y recorríamos las ruinas, nos hizo saber el hecho de que en la época dorada de Corinto, este templo, allá arriba, en la colina, al que adoraban las diosas atenienses, hasta 1000 a veces. Merlin y yo hemos estado tratando de recordar si eran 1000 o 10,000, pero no hace ninguna diferencia para una ciudad de ese tamaño. Era un número enorme de prostitutas. Pero ellas operaban como las diosas del templo. Y así, era simplemente parte de su religión estar involucrados en esta práctica inmoral con las prostitutas de la ciudad. Y así, en medio de esta inmoralidad tan grosera, y a pesar de esta gran actividad comercial y de intercambio, llega este único hombre solitario. Y cada vez que pienso en los viajes de Pablo y en todos sus problemas, me sorprende que el cristianismo haya sobrevivido. Y tengo que sentarme y preguntarme, bueno, ¿por qué Dios no puso el Evangelio en manos de ángeles, o al menos en manos de varias cientos de personas? ¿Y por qué depender casi exclusivamente un solo hombre? Es un logro asombroso que físicamente él estaba abatido, fue golpeado, tenía problemas físicos, no era un ejemplo de salud. Y sin embargo, a pesar de todo, el hombre perseveró y estableció iglesias en cada lugar al que iba, lo que por supuesto nos lleva al cristianismo, tal como lo conocemos hoy. Así que creo que eso es suficiente como introducción a la ciudad de Corinto, afectados por la inmoralidad y eran parte integral de toda su sociedad. No pensaron nada diferente al respecto. Y así, en medio de eso llega Pablo, ahora, con el Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, verás, cualquier cosa menos la gracia nunca habría tenido éxito. Pero fue solo por gracia que Dios comenzó a salvar a estos corintios malvados. Pero siempre recuerda, la vida espiritual es un paralelo con la vida física. No naces en la familia de Dios. Como una persona espiritual plena y madura, todos entramos en una experiencia de salvación como bebés en Cristo. Recuerdo haber leído hace muchos años sobre un viejo evangelista, y no puedo recordar cuál era, pero recuerdo eso. Por supuesto, era en los días en que solo viajaban en tren, y él se dio cuenta de que al llegar a una ciudad en su tren, siempre podía decir cuáles casas tenían bebés. Bueno, ¿cuál crees que era el indicador? Los pañales colgando en los tendederos. Mira, no había lavadoras ni secadoras en esos días, así como no había viajes aéreos. Pero al viajar hacia la ciudad, él podía ver su tendedero con pañales y sabía que en esa casa había un infante, un bebé. Bueno, es lo mismo con lo espiritual. Todos tuvimos que empezar como bebés en Cristo y como consecuencia va a haber fracasos. Sabemos que ningún infante llega a este mundo entrenado para ir al baño. Y lo mismo ocurre con los creyentes recién nacidos. No podemos esperar que de repente sean maduros y que tengan las mismas comprensiones espirituales, o no comprensiones, sino lo espiritual. Descubrimientos o lo que sea que hayamos tenido como cristianos más antiguos y experimentados, y así, al estudiar Corinto, ten en cuenta que estas eran personas salvadas de un paganismo absoluto, idolatría, inmoralidad. Y va a haber un tiempo de crianza y crecimiento, pero solo por la gracia de Dios. Ahora, aquí está el punto que quiero hacer, y supongo que esa es la razón principal de mi introducción. Cada última persona que ha sido salvada por la gracia de Dios experimenta toda la gracia de Dios. Toda la gracia de Dios se experimenta en el momento en que creemos, pero aún nos queda un largo camino por recorrer en nuestro crecimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Pedro lo expresa de manera tan adecuada en su pequeña epístola al final de tu Biblia. Pero crecer, ¿dónde? En Asia. ¿Ves?
¿Crecemos en gracia? ¿No crecemos en la gracia? No solo comienzas a crecer y luego finalmente apropias la gracia de Dios. No. Toda la gracia de Dios se ha derramado sobre nosotros en el momento en que creemos. Y desde esa posición, en gracia, crecemos. Y crecemos y crecemos si hacemos lo que Dios quiere. Pero siempre recuerda la gracia. No es ley. Y así, dado que estamos bajo gracia y no bajo la ley, nada se nos pone. Esa es la belleza de la gracia. Cada individuo tiene esa libre elección. Y me has oído decirlo, especialmente ustedes aquí en Oklahoma y en mis clases diarias. Dios mío, nunca ha habido un tipo de libertad ejercida, como cuando te conviertes en creyente. Ahí es cuando entiendes la verdadera libertad. Y eso, por supuesto, es lo que Pablo está diciendo constantemente. No te enredes, nuevo en el yugo de la esclavitud. No te pongas bajo el pesado yugo del legalismo. Has sido liberado. Todo eso. Pero como he dicho muchas veces, eso no es una licencia. No se nos da la libertad de vivir como queramos, simplemente porque Dios nos ha salvado por su gracia. Muy bien, ahora empecemos a mirar la epístola, comenzando con el versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol. Ahora eso es casi idéntico a las aperturas de todas sus otras cartas. En otras palabras, lo primero que Pablo tenía que establecer a quien quiera que escribiera era la autoridad. Eso estaba relacionado con su apostolado. Ahora, a medida que avancemos un poco más en el capítulo, probablemente en nuestro próximo programa vamos a ver eso. Uno de los grandes problemas que tenía Corinto eran las divisiones, donde algunos decían, bueno, yo soy seguidor de Apolos, yo soy seguidor de Pablo. Y otro grupo decía, yo voy a escuchar lo que dice Pedro. Y luego otros decían, como escuchamos tan a menudo hoy, bueno, no me importa lo que diga Pablo, yo voy a hacer lo que dijo Jesús. Bueno, se enfrentaba a lo mismo, pero tenía que establecer el hecho de que ahora para los creyentes, en esta era de gracia, Él es la autoridad a través de la cual Dios está hablando a toda la raza humana. Así que Él siempre está defendiendo ese apostolado y por supuesto especialmente ante el pueblo judío, porque pensaban que era un renegado del judaísmo. Él había activado su fondo y además, como no había tenido ninguna experiencia con Jesús en su ministerio terrenal, ni con los 12, era un impostor, y así siempre aprecia el hecho de que Pablo nunca tuvo contacto con los 12, él nunca tuvo contacto con Cristo y su ministerio terrenal, y así recibe todas sus revelaciones del Señor ascendido después de la obra terminada de la cruz, y eso por supuesto es lo que le da su poder. Está bien, así que él es llamado a ser apóstol de Jesucristo, según la voluntad de Dios. Y por supuesto, Sóstenes era el compañero que estaba en este momento, colaborando con Pablo, así que también pone su nombre aquí. Y luego, en el versículo 2, siempre les digo a las personas, sea cual sea la porción de la Escritura que lean, siempre determinen a quién fue dirigida. Ahora, eso no significa que si no fue dirigido a ti, lo tires a un lado, pero sí tiene un impacto en lo que se está diciendo y cómo se está diciendo debido a quién se le está diciendo. Ahora, aquí ves, Pablo no está escribiendo a la nación de Israel como lo haría Isaías, o Daniel, o los otros escritores del Antiguo Testamento, o incluso como los 12 mientras ministraban a la nación de Israel. Pero ahora Pablo está dirigiendo esta epístola a la asamblea, y me gusta más la palabra asamblea que iglesia, porque eso es lo que realmente significa la palabra griega eclesia. Llamaron a la asamblea, y la palabra iglesia es más o menos un término acuñado, creo, y realmente no está en el griego original. Y así, asamblea es mucho más explicativo, ya que dice, ustedes que están en Corinto, en la asamblea, a los que están santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, tanto de ellos como de nosotros. Ahora, en el versículo 2, entonces, él da la descripción gráfica de cada creyente, todos en Corinto, todos en el área alrededor de Corinto, pero incluso hasta nosotros en este día y tiempo,
sigue estando en esa descripción general de la asamblea de creyentes que son llamados santos y a todos los que invocan el nombre de Jesucristo. Ahora bien, en el versículo 3, gracia sea con ustedes. Ahora, creo que esa debió ser una de las palabras favoritas de Pablo. Él siempre se refiere a la gracia de Dios. Así que dice, gracia sea con ustedes y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4, siempre agradezco a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que me ha sido dada a ustedes por Jesucristo. Y de nuevo, como he enfatizado en todos estos años que hemos estado en televisión, muy pocas personas de la iglesia, los cristianos que profesan, comprenden la gracia de Dios. Muy pocos. La mayoría está bajo la impresión de que Dios sigue exigiendo, que Dios está allá arriba siendo solo el duro legislador y que si no sucumbimos a sus mandamientos y a sus leyes estamos en problemas. Bueno, eso no es gracia. Eso no es gracia. El pecador sigue siendo el objeto del amor y la atención de Dios porque de su gracia. Bien, ahora voy a bajar al versículo 6, así. Como el testimonio de Cristo fue confirmado en ustedes, ahora detente y piensa un minuto de nuevo. ¿Qué tipo de congregación tenemos? Oye, tenemos una congregación de personas carnales. Estas personas no son gigantes espirituales. Estas personas son carnales. Y vamos a ver eso un poco más adelante en el libro. Ahora, ¿qué significa ser un cristiano carnal? Bueno, es todo lo contrario de un cristiano maduro y espiritual. Así que aquí tiene a estas personas recién convertidas del paganismo, todavía con sus problemas, con sus prácticas inmorales, las cosas que realmente no pensaban que había nada de malo, porque después de todo, sus familias y sus generaciones anteriores lo habían estado haciendo. Así que era difícil romper con el pasado. Pero, a pesar de todos sus problemas, ¿dónde están estos creyentes? En gracia. En gracia. ¿Ves? Verso 7. Así que dice, no les falta ningún don. En otras palabras, todos los dones que Dios estaba listo para dar estaban tan disponibles para estos corintios carnales como tal vez para los más espirituales filipenses. Ahora, por eso la carta a Filipos, el libro que llamamos la carta a los filipenses, no tiene todas las correcciones y reproches que tiene Corinto, o incluso el libro de Gálatas, eran la verdadera epítome. La alegría del apóstol Pablo, y creo que incluso los tesalonicenses eran ese tipo de personas, pero Corinto no. Seguirán lidiando con todos estos problemas y todas estas dificultades, pero todo lo que Dios estaba listo para derramar estaba disponible para ellos, así como para personas, tipo espiritualmente gigantesco. Está bien, ahora, a pesar de toda su carnalidad, a pesar de todas sus debilidades morales, ¿qué dice Pablo que están esperando? Venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué te dice eso? Eso, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus fracasos, a pesar de muchas veces de su pecado grave, ¿iba el Señor a olvidarse de Corinto si venía? No. Ahora, el siguiente verso sorprende a mucha gente. Y sé que a algunas personas no les gusta, pero no puedo hacer nada con lo que te gusta o no te gusta. Es lo que dice el libro, y esto es, para algunos, una pastilla difícil, una pastilla grande, tragar, pero mira lo que dice. Y eso es todo lo que puedo decir. Me resulta difícil, lógicamente, comprenderlo, pero tengo que volver y decir, pero escucha, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y recuerda el contexto. Tenemos estas prácticas carnales aún, inmorales, rampantes en la iglesia. Y ahora mira lo que dice en el verso 8, que el Señor Jesús que viene, hablando del rapto, por supuesto, quien también te confirmará hasta el final. Ahora, ¿qué significa realmente la palabra confirmar? ¿Segura verdad? Ahora, cuando confirmas algo, haces exactamente eso. ¿Lo seguras? ¿Lo confirmas? Sí, desde una vez por todas.
Ahora mira lo que dice Pablo. Eso, dice, el Señor Jesucristo te confirmará hasta el final. En otras palabras, hasta el momento en que Cristo viniera, o si pasarían de la escena en muerte, que por supuesto todos lo hicieron. Pero lo que sea, el Señor Jesús los había confirmado como suyos. ¿Para que puedas ser, o cuál es esa siguiente palabra? Sin culpa. Ahora, eso está más allá de mi lógica. Eso está más allá de mi comprensión. Que aquí el apóstol, por inspiración, les está diciendo a estos creyentes carnales en Cristo que si el Señor viniera de repente, en lo que a Dios respecta, serían irreprochables. Bueno, ¿sobre qué base podría Dios hacer eso? La obra de la cruz, la sangre derramada de Cristo. Y ves, siempre tengo que pensar en, volvamos todo el camino atrás. No tenía la intención de hacer esto, pero estas cosas vienen a mi mente y entonces tengo que usarlas. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y me imagino que el viejo Satanás estaba trabajando a doble tiempo en lo que respecta a los cristianos. El capítulo 12 de Apocalipsis es una parte de la Escritura que, de nuevo, es difícil de aceptar para muchas personas, pero es la palabra de Dios. Y no vamos a rodearlo ni a comprometerlo. Pero el capítulo 12 de Apocalipsis, y espero que tengamos suficiente tiempo, tomamos estos versículos de aquí, y ahora notamos que en el punto medio de la tribulación, esos últimos 7 años, va a haber una gran guerra en el cielo, y Satanás y sus ángeles van a estar luchando contra Miguel y los otros ángeles en el cielo, y finalmente Satanás y sus ángeles son derrotados y son echados fuera. Y luego bajamos al versículo 10. Y oí una gran voz que decía en el cielo, ahora ha llegado la salvación y la fuerza y el reino de nuestro Dios. Solo quedan 3 años y medio hasta que Cristo regrese y establezca su reino, el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de los hermanos ha sido derribado, que los acusa ante nuestro Dios día y noche. ¿Qué está haciendo el viejo diablo esta noche? Él está acusando cada vez que un creyente peca. Pero ¿cuál es el consuelo con el que regresamos ahora? Regresa unas páginas a la izquierda a 1 Juan. Juan. ¿Este es el consuelo? Ahora, esto no es una licencia. Eso no dice, bueno, puedo seguir haciendo estas cosas porque sé que tengo un abogado. Pero si fallamos, y cada uno de nosotros lo hace, y cada uno de nosotros lo hará, y el viejo Satanás nos está acusando, y estoy seguro, como dije, que tuvo un gran día con los creyentes en Cristo. Pero incluso Cristo tuvo esto como su telón de fondo. 1 Juan 2. Solo nos quedan unos segundos. Dice, les escribo estas cosas a ustedes. Si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo, el justo. Ese es nuestro consuelo. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, o Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760. Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.